Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Mateo. Estamos iniciando, estamos dando las primeras instrucciones, ¿verdad?, de lo que significa este Evangelio con nuestras notas bibliográficas y ver un poco cómo surge también este Evangelio y qué es lo esencial y lo fundamental. Nosotros hablábamos ya en ese primer curso, ¿verdad?, de nuestra introducción, que aquí encontramos, como siempre y como en todo libro bíblico, la preocupación teológica, la preocupación antropológica y la preocupación eclesiológica. Entonces, ya no taquen a pea tenandan ya no tainojina, por lo menos ya mo ingepe ya ne aputu ume alleva. Ya cuara pea porque importante tereina. ¿Qué quiere decir entonces el aspecto teológico? Quiere decir el ir entendiendo cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer. Es el elemento fundamental entonces para que nosotros también podamos hacer un camino de esa revelación de Dios para con el hombre. Pero al decir yo Dios que se revela al hombre, justamente ya estoy entrando en ese aspecto antropológico, es decir, que el hombre, en la medida en que conoce a Dios, en la medida en que entiende la revelación y comprende a Dios, entonces responde Dios a sus problemas y a sus necesidades. Esto es esencial y fundamental. Por eso nosotros hablábamos de la palabrita siempre simbiosis. Simbiosis quiere decir vida con, ¿verdad? Vida conjunta. En la simbiosis, pues, si uno separa uno del otro, entonces los dos se mueren. Entonces aquí la teología apunta a una antropología y la antropología necesita de una teología. Pero aquí en este caso hay un tercer elemento. ¿Por qué? Y porque el hombre no es un cuatijaño, decíamos, y entonces apunta ya directamente al aspecto de la comunidad, al aspecto eclesiológico. Nosotros nos desarrollamos dentro de un gran conjunto, ¿verdad?, de la bios, de la vida. Entonces a eso nosotros le llamamos la comunidad, donde todos tienen elementos fundamentales que ofrecer y nos ofrecen para que nosotros podamos tener el sustento de la vida. Y a eso le llamamos entonces lo eclesiológico. Ese es el sentido de la iglesia.
ese es el sentido después que se va institucionalizando. Y por eso nosotros necesitamos, ¿verdad?, la institución como tal. Nosotros no podemos desarrollarnos fuera de la institución. Nosotros estamos dentro de la institución. Es importante una institución. Sin la institución nosotros no viviríamos, no tendríamos el soporte existencial. Por eso es importante. Hay algunos que quieren tirar todo por la borda, ¿verdad? Como diciendo, no podemos. No. Si vos renunciás a uno, al final de cuentas, siempre vas a entrar dentro de otra institución, porque es imposible concebir al hombre en lo antropológico fuera de una institución. Ahora, que seas una, entre comillas, vamos a decir entre comillas porque sería un poco absurdo, pero en fin, una anarquía, pero al final de cuentas, vos estás creando un estilo, ¿verdad?, de relacionamiento anárquico en todo caso. Porque la institución lo que quiere poner, o sea, la iglesia lo que está queriendo poner como institución es ayudar al hombre a ordenar ese relacionamiento antropológico, ¿verdad?, que lo entiende como un don, ¿verdad?, teológico, que viene desde Dios, ¿entiendes? Por eso estamos diciendo que es toda una simbiosis. Uno tiene que ver con el otro. Bueno, sigamos mirando entonces cómo Mateo insiste mucho en este aspecto. El aspecto de Mateo es esencial y fundamental para nosotros desde estos puntos que nosotros acabamos de presentar. Lo teológico, lo antropológico y lo eclesiológico. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo es teología, estudio y comprensión de Dios. Pero no ha visto a Dios en la teoría, decíamos. No es un Dios teórico, sino que es un Dios antropológico. Elementos esenciales y fundamentales. El Dios completo se desvela solamente en Jesús y su destino escatológico. Al Dios completo, ¿viste? No es en la teoría. No es que yo te estoy hablando de angelitos o te estoy hablando y definiendo no sé qué cosa del hiperuranio, cosa que yo no estoy agarrando y tocando. Al contrario, los evangelios te van a explicar del cielo, del Uranos, del Hashamain, como se dice en hebreo, pero desde elementos antropológicos. Por eso nosotros decimos que el cielo comienza aquí en la tierra, porque justamente el cielo no es un ente fuera de la realidad humana, antropológica, sino que a Dios lo encontramos, y la Biblia insiste mucho en el hermano, ¿viste? El aspecto antropológico de nuevo. Dios está en tu hermano, te dice, ¿verdad? Nosotros decimos así. Y Mateo justamente este aspecto lo va a insistir. Lea nomás el capítulo 25, después ya vamos a llegar, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pero ñande yara, sheiko aracaero yara, ¿viste? Entonces, esa pregunta de aquel que no entiende lo que significa la teología desde la antropología que se realiza en una eclesiología, entonces no va a entender nunca la Biblia, nunca va a entender el Evangelio, jamás. Véala muchas veces ñandela porque muchos miran a Dios o piensan que Dios es un ente, ¿verdad?, que está fuera de la realidad de nuestra propia naturaleza, o de la realidad humana, antropológica, o de la realidad eclesiológica de la comunidad. Y entonces, por eso, claro, cuando tenemos una concepción de un Dios fuera de nuestra realidad, hay, por ejemplo, algunos que definen a Dios como el Dios arquitecto, ¿verdad? Un Dios arquitecto que hizo ahí, pero después se desentiende del aspecto antropológico y se desentiende del aspecto eclesiológico, ¿verdad? Entonces ese es un Dios mágico, ese es un Dios de los paganos, ¿verdad? Esa era la forma del pensamiento griego, por ejemplo, ¿verdad? El Zeus, que se desentiende, ¿verdad? O si se preocupa, en el caso de algunos dioses griegos que se preocupan también, ¿verdad? Pero se preocupan de poner justicia o lo que sea, y entonces ¿cómo actúan? Y actúan con los famosos rayos, o la forma de actuar, con la fuerza, con la pelea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el Zeus que tira el rayo y que le transforma
a este o cual otro que está haciendo el mal, por ejemplo, ¿verdad? Después hay un Dios malo que también transforma o actúa, pero siempre desde afuera, donde nosotros no podemos hacer nada contra Dios, ¿verdad? Eso es más o menos el concepto pagano. Sin embargo, la Biblia no te presenta un concepto de esta manera. Es un Dios que entra en la historia, en lo antropológico, y tiene su influencia entonces en la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos en el bloque de Ñande Yarañe, de los entrevistados de nuestra iglesia, de personas que dedican su vida al servicio de la gente, al servicio de los pobres principalmente, con todas las situaciones tan hermosas que se hacen y también con las dificultades, ¿verdad? Como en toda iglesia nosotros encontramos. Entonces, Padre Zanardini, seguimos un poco nuestra entrevista de lo que ya hemos hablado de su vocación. Estamos ahora en Paraguay. ¿Cómo comenzó, Padre, su primera obra? Estamos hablando, me dijo, del 78, ¿verdad? 78. Sí. Y entonces, ¿cómo comienza? ¿Qué comienza? Ya habló la vez pasada, decía que comenzó con el castellano y después ya su trabajo pastoral. Recibí en Salesianito, donde me dedicaba a la Escuela Técnica Salesiana, que era una escuela para obreros, para una capacitación profesional. Teníamos las especialidades de escuela gráfica, de mecánica, de electricidad familiar, y se tenía que ampliar con otras especialidades. Entonces me dediqué a eso, a buscar manera de, primero, ampliar la construcción. Se construyó la parte de la mecánica, se renovó la gráfica, se construyó encima de lo que era el taller de carpintería para ir colocando otros talleres. Pero eso no era lo que a mí me llenaba. Lo que a mí me llenaba eran dos otras cosas, que son las siguientes. Uno, donde yo dedicaba mucho cariño, y era el barrio Añaretaí. Del Mercado 4 del Mercado sería. 4. Sí. Claro, cerca del Salesianito. Sí, es un barrio que todavía existe en la esquina entre la calle Rodríguez de Francia y no sé la otra cómo se llama, donde había un surtidor. República de Colombia, tal vez por ahí, más allá. Es un hacinado urbano. Ana Díaz. No, tal el vez por ahí. otro que es la continuación de Fernando de la Mora. Ya. No me viene el Sí, nombre. ya Pero estoy ubicando aquella zona. Sí. es un pequeño barrio con muchísima gente, con unos pasillitos así angostos, un poco más que dos baldosas de este piso. Que a pasar, si hacía así, ya rozaba contra la pared. Sí. Cosa impresionante. Pero dentro de eso había una pequeña capillita, grande como, no sé, la quinta parte de este salón. Era de la villa, el santo era San José. San José. Entonces, José Zanardini, San José. Santo San José. Y dijo, ¿por qué le llaman aquí este barrio Añareta? Y vamos a llamarlo barrio San José. Ya. O sea, tiene ya el santo. Sí. Bueno, y ahí yo me encontraba bien porque era gente muy sencilla. La primera cosa que me impresionó el primer domingo fui a hacer misa, que quizá estos jóvenes es la primera vez que escuchan eso, porque al finalizar la misa una señora me pide mis medias. Las medias, sí. Yo digo, pero no sé, ¿para qué? Sí, dice, para curar a mi hijo. ¿Cómo curar a mi hijo? Las medias. La media sacerdote. Yo digo, aquí no estoy entendiendo la cosa. Sí, dice, por favor, quítate tu media. Pero están sucias, no importa, tienen que ser usadas para que tenga efecto. Entonces yo me quité mi sandalia, me quité mi media, se la entregué y después fui averiguando qué significado esa, que eso era para curar el mal de ojo. Sí. ¿Escucharon ustedes alguna vez? El ojeo, sí. Nunca, el ojeo, ¿viste? La persona un poco más de edad. Eso fue mi primer impacto. Y todo ese mundo a mí me interesó muchísimo. Todo el concepto que tenían de las enfermedades, las creencias, o sea que todo, cómo la gente reacciona, piensa, cómo va construyendo su mundo, cómo va clasificando todo lo que sucede alrededor.
Usted, padre, se formó primero en ingeniería, ¿verdad? En ingeniería Primero civil. en ingeniería, química y civil. Química y civil. Después, Y este aspecto ahora que usted está diciendo que le interesó, Este porque usted es aspecto, antropólogo también. Sí, el antropólogo, que el estudio académico lo hice después. Lo hizo después. En En Pero Inglaterra, ya tenía yo esa inquietud. O sea, esa inquietud ya tenía. Sí, de conocer lo que la gente piensa, la cultura, Claro, otra cultura, claro, la cosa claro. diversa. Entonces, un día que vino era la fiesta de San José, entonces habrá sido el año 79, fácilmente. Era la fiesta de San José y era el patrono de la villa. Entonces, Claro. se me ocurrió ir a invitar a Monseñor Rolón, que era el arzobispo, para venir a hacer la misa dentro de eso. Y me dice, Añareta ahí. Cuando fui a visitar Añareta ahí, sí, Añareta ahí. Y la primera vez que me voy, dijo Rolón. Sí. Con mucho gusto voy porque escucho siempre hablar de Añareta ahí. Claro. Entonces claro. vino ahí, fue una gran fiesta, imagínate, el arzobispo salió hasta la prensa. ¿En serio? Que se fue a Añareta ahí. Claro. Porque eso, Añareta ahí era la guarida de los piragüe y de los ahijados de Pastor Coronel. No me diga. Sí, así era en ese tiempo. Era entrar, O sea, eran los garroteros entonces. entrar. Eran los garroteros. Pero ahí era gente Usted entonces estaba muy bien cuidado, padre. Ahí era buena gente, o sea, tengo todavía mucha amistad ahí entre esas. Porque ellos venían, los jóvenes, al Salesianito a jugar fútbol. Ya. Entonces yo les conocía de ahí. Y después los domingos, los sábados, a veces los sábados me iba allá. Conclusión, que fue ahí donde el Monseñor Rolón me dice, José, ¿cómo es posible que esta gente viva en estas condiciones sin espacio? Claro. ¿Y cómo son? ¿Son pequeñitos? ¿Son piecitas? Todo un laberinto pequeñito, Sí. angosto, con una piecita aquí, una allá, la otra que se apoya, techo así de chapa, alguno de hule, una cosa impresionante era. Monseñor Rolón me dijo, pero no puede ser. Vamos a pensar de conseguir alguna tierra para ofrecerle a quien quieran dejar aquí un terreno digno, una casucha y que tengan una vida. Entonces se me prendió la lamparita. O sea, el aspecto social. El ahí aspecto entraba. social, ofrecer. Aspecto social. Entonces me dice, busca ahí entre tu gente algún apoyo para comprar la tierra y después vemos cómo se puede hacer. Y así fue. Yo empecé a hablar con mis familiares, con mi gente. Nosotros somos muchos, éramos 10. Ya. Éramos 10, 5 varones, 5 mujeres. Mucha gente. ¿En serio? Una tribu. Así. Y como familia, todos con profesión allá en Italia, trabajando. Sí. O sea, con posibilidades de ayudar. En ese tiempo habían fallecido mis padres, entonces todos tenían una buena herencia. Ya. Entonces era el momento bueno para que yo fuese a recaudar. A vaciarle los bolsillos. De saqueo. Saqueo. Pero tenés un hermano sacerdote también. También. Un hermano sacerdote, también salesiano mayor que yo. Mayor. Y así que yo le hablé del tema y me dice, sí, vamos a reunirnos, vamos a hacer, porque eso es muy importante, que sé. Y entonces vinieron ya con una primera parte del dinero para comprar terrenos. Vinieron mi hermano Mauricio y mi hermana Elisabetta. Bueno, hasta ahí llegamos entonces, Padre José. Vamos a seguir esta entrevista tan interesante, ¿verdad?, que estamos haciendo aquí a través de Ñande Yarañe, todo el servicio social, tantos misioneros, y seguramente que así como el Padre José Zanardini, iremos pasando con otros hermanos nuestros, sacerdotes, religiosos, en fin, gente misionera que han dejado su patria, su país, con ese gran deseo, ¿verdad?, de hacer algo positivo, ¿verdad?, para nuestra gente. Entonces nos volvemos a encontrar la próxima con la entrevista con el Padre José Zanardini. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Queridos amigos, nosotros al entrar, ¿verdad?, en este estudio de San Mateo, lo primero que estamos queriendo insistir mucho es poniendo las pautas de cómo vamos a entender el Evangelio de San Mateo, nuestro estudio. Y por eso decíamos que lo miramos de un aspecto teológico, lo miramos de un aspecto antropológico y de un aspecto eclesiológico, cómo se desarrolla el Evangelio de San Mateo. Y se insiste principalmente, como cualquiera, ¿verdad?, de los evangelios, ya dijimos, tanto Marcos o Lucas o San Juan o cualquiera de los 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Vamos a seguir un poco más, ¿verdad? Decíamos que el Evangelio de Mateo es teología. El Dios completo se desvela solamente en Jesús y su destino escatológico. ¿Por qué se desvela en Jesús? Desvelarse, sacarse el velo, darse a conocer. El Dios de la teología, Theos, Logos, o sea, para definir a Dios, se desvela en Jesús. Porque aquí estamos entrando, al hablar de Jesús de Nazaret, hablamos del aspecto antropológico. Y cuando hablamos del aspecto antropológico, estamos hablando del hombre, Jesús de Nazaret. Es decir, Ñande Yara, Ñande Yeikua, Jesucristo Rupide. ¿Y quién es Jesús? Y Jesús es Dios hecho hombre. ¿Cómo le vamos a conocer a Dios? A quien no vemos, va a decir San Juan. Y lo vamos a conocer a través de Jesús, a quien vemos, que es la humanidad, que es el hombre. Dios que es humanidad, que entra en nuestra historia, se hace carne. Verbum, caro, factus, est. Entonces, Dios que se encarna, Dios que se hace carne, ¿verdad? Y esto es hermoso, ¿verdad?, cuando nosotros entendemos, porque desde ese capítulo 25, como decíamos anteriormente de San Mateo, como insiste mucho, el tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero Señor, nosotros cuando te vimos, te dicen los buenos como los malos también. Los buenos no se dan cuenta. Y después Jesús le dice, cuando vos le hiciste el bien a estos pobres hermanos míos, a mí me lo hiciste. Fíjense, este evangelio es fenomenal. Este evangelio apunta a lo antropológico, pero hasta el tuétano, ¿verdad?
hasta lo esencial, porque el capítulo 25 está haciendo una síntesis después de un caminar, como vamos a ver, vamos a estudiar poco a poco. Shuai shuai de la hebreo, ¿verdad? Shuai shuai, de Katube, Yahata de Zeina. Shuai shuai, despacio, despacio, vamos poco a poco. Y aquí cuando te está diciendo eso, queridos amigos, nos hace entender profundamente el cómo Dios, ¿verdad?, se va manifestando. Y Dios entonces se desvela. Dios se da a conocer en el hombre, en lo antropológico. Tuve hambre y me diste. Pero Señor, cuando yo te he visto con hambre o con sed o en la cárcel o enfermo, cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más necesitados, lo hiciste conmigo, nos dice Jesús. Y ahí es donde nosotros encontramos entonces el caracú, el meollo, lo elemental y lo fundamental, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos viendo aquí. Y es muy lindo eso, ¿verdad?, porque es aquí donde nosotros estamos conociendo. Jesús revela a Dios entre nosotros, le revela a Dios, y nosotros a Dios lo vamos a conocer a través del hombre, a través del aspecto antropológico. Entonces, hay muchos, ¿verdad?, que rechazan a Dios, no sé, dicen que son ateos, dicen que, no sé, que se quedan simplemente en el aspecto, no sé, de la naturaleza, o otros que piensan en un Dios arquitecto, como les dije hace rato, que está fuera de nuestra realidad. Y sin embargo, por lo menos yo les tengo que ser muy sincero, yo le digo con sinceridad, le estoy hablando de un aspecto de estudio, ¿verdad? No le estoy hablando del sentimiento, ay, porque él es religioso, ay, porque él es esto, que aquello, ay, porque él es sacerdote o no sé qué cosa, de una espiritualidad. No, yo le estoy hablando de un aspecto científico, ¿verdad? O por lo menos como se presenta en la Biblia, de un estudio serio científico. Te está diciendo aquí, y Mateo, lo que te está queriendo transmitir, una teología entendida simplemente y fundamentalmente desde una antropología, que a Dios nosotros solamente lo podemos entender desde el hombre, desde la realidad encarnada. Porque si no, vamos a estar haciendo siempre fantasías. Ahí sí que vamos a hablar de fantasías. Y eso es lo que lastimosamente muchas veces las sectas hacen. Fantasías sobre Dios. Hay luego un programa por ahí, no sé cómo se llama este famoso, ¿verdad? Fantasía, ¿verdad? Entonces, opeala muchas veces y coñan de fantasía. No, la Biblia aquí no es ninguna fantasía. La Biblia te está hablando desde el aspecto antropológico del hombre. Por eso es que haciendo el colofón, ¿verdad?, la conclusión, San Mateo en ese capítulo 25, que es maravilloso, que todos conocemos, ¿verdad? No hace falta que yo vuelva a insistir tanto o comience a leer de nuevo, porque creo que ya todos conocemos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve sin una escuela y pagaste una beca para que pueda estudiar. Nosotros ahora podemos agregar otros elementos, ¿verdad? Porque esto se escribió hace 2000 años, ¿verdad? La Biblia se escribió hace 2000 años. Y entonces dentro de esa realidad del momento, el aspecto antropológico del momento, o mejor dicho, ahí pasamos al tercer elemento, que es el aspecto eclesiológico. Porque cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de comunidad. ¿Y la iglesia qué es lo que hace? La iglesia, como institución, si es que vamos a hablar, es justamente preocuparse de, ¿qué cosa? De la comunidad. Quiere entrar, quiere entonces conocer bien y decir, bueno, aquí está, ¿verdad?, el elemento fundamental que nosotros le llamamos lo eclesial, que nosotros le llamamos verdaderamente, ¿verdad?, el fundamento de la relación del hombre como tal entre sí. Y por lo tanto a eso le llamamos eclesia, es decir, comunidad. Vamos a seguir un poquitito más. A Dios se llega, conociendo a Cristo. Ya dijimos eso. ¿Por qué le conocemos a través de Jesucristo? Y porque justamente
Jesús es Dios hecho hombre. Y eso significa el aspecto antropológico, que nos lleva al aspecto teológico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos haciendo nuestra reflexión teológica y estamos haciendo nuestra reflexión aquí desde el Evangelio de San Mateo. Estamos iniciando, estamos poniendo las bases esenciales y fundamentales y que estoy insistiendo mucho, ¿verdad?, en estos 2 primeros cursos bíblicos que estamos dando los pasos, ¿verdad?, sobre San Mateo para dar a conocer, para entender lo que nos quiere transmitir, ¿verdad?, el evangelista. De un aspecto teológico llegamos a través del aspecto antropológico, es decir, quién es el hombre para explicarnos quién es Dios. Y desde ahí entonces nos damos cuenta del aspecto también eclesiológico, porque el hombre se relaciona con el otro. Somos seres en relación. Entonces nosotros no podríamos entendernos a nosotros mismos. El yo existo en la medida en que existe el tú, decimos nosotros, ¿verdad? Porque si yo fuese un cuatijaño, entonces para mí no existiría el tú, no existiría la otra persona. Y cuando existe el tú, existe el él, y entonces vamos formando esa comunidad. Bueno, seguimos un poquitito más y decimos que
que a Dios se llega, ¿verdad?, únicamente conociendo a Jesucristo. Por eso el Evangelio de Mateo es teología. Por eso el Evangelio de Mateo. Desde el aspecto antropológico llegamos a la teología a través de Jesús, Jesús encarnado, Jesús hecho hombre. Y desde ahí entonces llegamos a la teología. Ahora, revelando a Dios, Jesús descubre el verdadero rostro humano. Aquí entonces es viceversa. Nosotros decíamos que a través de la antropología, a través de la encarnación, a través de Jesús de Nazaret, nosotros llegamos a Dios. Muy bien, eso es espectacular. Pero ahora al revés. Cuando nosotros llegamos a Dios a través del hombre, entonces, porque Jesús revela a Dios, le vamos conociendo, vamos haciendo teología. Ahí sí que nosotros comenzamos a elucubrar, a pensar, a relacionar y a decir entonces, ¿quién es este Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué nosotros vivimos en comunidad? ¿Cómo Dios se manifiesta en la comunidad? ¿Por qué decimos cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes? ¿Se dan cuenta? Entonces, del aspecto siempre comunitario, del aspecto antropológico, nosotros vamos descubriendo y diciendo quién es Dios, cuál es la característica de Dios, la esencia de Dios. Pero ahora entonces, una vez que nosotros definimos a Dios a través de la teología, llegamos a Dios a través de la teología, ahora entonces vamos a mirar que revelando a Dios, porque lo vamos conociendo a Dios, entonces Jesús también descubre el verdadero rostro humano. Desde Dios nosotros podemos entender quién es el hombre en síntesis. Y solamente descubriendo a Dios. Qué lindo que es esto. Pero esto es demasiado profundo, ¿eh? Y esto es lo que San Mateo nos va a querer. Esta es una premisa que estamos haciendo. Vamos a tener introducción general y nañade ya, pues. Y cuando mi hangma ma vagina peñan de yara. Y cuando mi hangma va epalas ella casea ñande. Y entonces, descubriendo a Dios, conociendo a Dios, ahora nosotros vamos a conocer el rostro humano del hombre, el rostro humano de Cristo, el rostro humano de Jesús que revela al Padre, y nosotros conociendo a Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, ñande ya lleva lleva. Baba peñan de yara lo hipotañan de upebe, yaicuari re peñan de yara, recobe. Hamba epa peñan de yara la hipotágina, ma pañande, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos con la fuerza y la gracia que Él nos brinda? Entonces ahí nosotros vamos descubriéndonos a nosotros mismos. Es decir, descubrimos al hombre. Y por eso dice, en la medida en que le descubrimos a Dios, le descubrimos el verdadero rostro humano. Según esto entonces, lo que nosotros vamos a estudiar ahora, el Evangelio de San Mateo, es a la vez un libro antropológico. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba entonces lo que fuimos insistiendo una y otra vez. Conociendo a Dios, nosotros conocemos al hombre. Porque Dios después lo que nos va a estar diciendo y nos va a estar indicando desde la teología del Evangelio de San Mateo, nos va a decir cómo tenemos que ser nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es, decíamos entre comillas, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios sobre la vida del hombre? Va ese ñande ya realizaba ena, va el allí po ena, y copona mi hangua lleva, va el ñande ya güero guatana para responder a lo que Dios quiere verdaderamente del hombre, de cada uno de nosotros. Esto incluso podemos entenderlo muy bien y Mateo, ustedes después vamos a estudiar mejor, siempre va a responder a la necesidad del pueblo judío. Sus destinatarios, la gran mayoría son judíos. Y Mateo entonces conoce muy bien, el escritor, ¿verdad?, el que escribe el Evangelio de San Mateo, posiblemente era un judío, ¿verdad? O sea, alguien que conocía demasiado bien el judaísmo, porque él hace esa lectura
lectura directa del judaísmo, lo lee en clave cristiana, judeo-cristiana, lo presenta entonces a Jesús como la realización plena justamente del judaísmo. Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Solamente que le da la plenitud. El cristianismo entonces, lo que está haciendo, la gran novedad del cristianismo en realidad es darle plenitud, darle cumplimiento total y absoluto a lo que Dios siempre había prometido. Es decir, Dios que se revela ahora en Jesús de Nazaret, el hombre que ahora conoce a Dios a través de Jesús de Nazaret, que lo va revelando, y por lo tanto, desde ese punto de vista nosotros podemos entender que nuestro propio Evangelio de San Mateo es un libro antropológico, es un libro de antropología. Hasta podemos decir entonces que es un libro de antropología teológica. Qué lindo que es eso. Pero al mismo tiempo también podemos decir que es un libro de antropología filosófica también, si queremos, porque responde a los problemas del hombre mirado también desde Dios y desde el aspecto humano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano,
que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando y estamos comenzando, ¿verdad? Estamos poniendo las bases elementales, espero que sean los fundamentos, ¿verdad? Pero tenemos que procurar entrar verdaderamente en esto de San Mateo, ¿verdad? Como base, como los pilares que nos hace entender lo que significa el Evangelio de San Mateo. Hablamos del aspecto teológico, del aspecto antropológico y del aspecto, entonces, eclesiológico. Y decíamos que Jesús, que revela a Dios Padre, en la medida en que nosotros le conocemos a Dios, también desde ahí nosotros podemos conocer después a el hombre como tal. ¿Quién es el hombre? Desde Dios. O sea, Jay Cuañan de Peñan de Yara o Yerureñan de Hapeñan de Jay Cuano, Peñan de Yaramba, Epala o Yerureñan de Upe, Peñan de Icatuave, Yaya Poponave, Peñan de Recovewi, Hapeñan de comunidad, porque siempre va a apuntar al aspecto eclesiológico. Nosotros decíamos que estos tres es un trinomio aquí prácticamente, ¿verdad? Teología, antropología y eclesiología. Esta es la base fundamental, los tres pilares sobre el cual vamos a estar encontrando la reflexión y el pensamiento de San Mateo. Vamos a seguir un poquitito más. Entonces nosotros decíamos que según esto el Evangelio de Mateo es a la vez un libro antropológico, decíamos, ¿verdad? Por el hecho de que desde Dios comprendemos al hombre. Nos asegura que solo en el amor se llega al ser auténtico. Solo en el amor se llega al ser auténtico. Eso es teología, ¿verdad? O sea, porque nosotros definimos y llegamos y definimos y dijimos que Dios es amor, por excelencia, ¿verdad? Dios es lo máximo, Dios es el amor, Dios es la justicia, Dios es la misericordia. Por lo tanto, solamente así también nosotros llegamos a ser hombres verdaderos. Yo les estaba diciendo que San Mateo, de cierta manera, lo que está haciendo es volver a mirar. San Mateo lo que está haciendo es volver a reflexionar el Génesis.
Génesis 1:26, que son los pilares fundamentales y esenciales de la Biblia. Sobre 2 pasajes principales tenemos la estructura de toda la Biblia, de los 73 libros o de la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces, el 1:26 porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, diciendo quién es el hombre, ¿verdad? Definiendo al hombre como tal. Y cuando se le define al hombre como tal, se está diciendo que es imagen y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, San Mateo lo que está recuperando desde la antropología en la persona de Jesús, de la encarnación entonces de Dios mismo, es Jesús que nos revela al Padre, es decir, la encarnación, la persona de Jesús nos vuelve a recordar que nosotros somos imágenes de Dios, que nosotros somos semejantes a Dios, es decir, tenemos el Nefesh, diría en el capítulo 2, versículo 7 del Génesis, que es lo mismo que el Génesis 1:26, imagen y semejanza de Dios, Adam y Nefesh. Bueno, estos elementos ahora son retomados por San Mateo, que quiere decir que él está súper informado, ¿verdad?, de todo el libro del Antiguo Testamento. Y entonces le está presentando y le está diciendo, ¿verdad?, a la eclesia, a la eclesiología, al grupo, a la comunidad. Fíjense que a través de Jesús de Nazaret nosotros conocemos al Padre. Y ahora que conocemos al Padre, nosotros sabemos ¿y qué es lo que quiere Dios? Y entonces conocemos mejor al hombre, porque al conocer a Dios sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces viste que es todo un ciclo espectacular. Es una cosa maravillosa. Y al conocer entonces más al hombre, el rostro del hombre, nosotros podemos conocer y organizar mejor nuestra propia comunidad, cómo podemos relacionarnos mejor. Por lo tanto, nos dice que la forma de encontrarse es el perderse por el otro. Comprendemos en Jesús la más profunda dimensión del hombre. La más profunda dimensión del hombre. Porque entonces al conocer que Dios es amor, Dios es misericordia, nosotros podemos decir, ese perderse en el otro significa que toda nuestra vida, todo nuestro ser, entre comillas le voy a decir así, individual, yo como persona, yo mismo, entonces que estoy en función de mi comunidad, por eso dice perderse en el otro. Nosotros ya hemos insistido mucho con las otras lecciones anteriores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de Ñande Yarañe. Hemos insistido mucho en el aspecto de la comunidad. No podemos nosotros dejar de lado el aspecto comunitario, porque si dejamos de lado lo eclesiológico, nosotros perdemos la esencia de lo que es la Biblia. Porque todo el Antiguo Testamento está en función de la comunidad. Todo el Antiguo Testamento, todos los libros. Por eso yo les decía, ¿verdad?, que la teología, así por lo menos como se presenta el protestantismo, es una herejía directamente, yo digo, ¿verdad? Y por algo después hubo divisiones y problemas, ¿verdad?, con la iglesia. La iglesia que es católica, porque la iglesia por esencia es católica. Por esencia. O sea, así como está en la Biblia, la iglesia de por sí, la eclesia, la comunidad, es católica. Es evidente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque te está hablando de comunidad, te está hablando de eclesia. ¿Y eso qué quiere decir católico? Católico quiere decir universal, quiere decir que todos entran. No es secta, absolutamente. El protestantismo, el protestar, quiere decir alejarse del grupo. Alleva, dice la sectario. Y entonces, evidentemente que esa entonces es una herejía cuando vos presentás eso como si fuese el elemento fundamental. Yo y Dios, nosotros y Dios, nosotros entonces de acuerdo a lo que nosotros queremos. Viste que ya es sectario, porque de acuerdo a lo que a mí me conviene. Yo, por ejemplo, no sé, tuve problemas en mi matrimonio, que ya vamos, secta, y vamos a ver, ahí es todo libre, ahí vos podés hacer lo que querés, ¿verdad? O sea, no hay exigencias, ¿verdad?, desde la comunidad. Eso no es una regla impuesta porque a mí se me ocurre.
porque yo quiero. No, esa es la iglesia, ¿verdad? Es una reflexión de la iglesia. Ahora, si yo quiero hacer lo que yo quiero, evidentemente que enseguida fundo mi iglesia y después ya busco otros intereses también, ¿verdad? Y normalmente son los intereses económicos, ¿verdad? Bueno, entonces esto es importante. Y San Mateo, que es un evangelista que escribe justamente a los judeocristianos, él siendo judío conoce demasiado bien el judaísmo. Se introduce en el judaísmo y desde ahí nos está hablando y nos está entonces ayudando a hacer este paso tan importante para entender lo que es la teología, para descubrir al hombre en la antropología profunda y sobre todo que nos envía siempre a la comunidad que es la eclesiología. Pues el día de hoy nos despedimos, queridos amigos. Vamos a seguir reflexionando esta maravilla de Evangelio de San Mateo que nos llama a comprender y entender profundamente lo que Dios nos va revelando en el día a día a través de su palabra. Les dejo hoy la bendición del Señor que nos quiere y que nos ama tanto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.